Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y como siempre les digo, los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y para mí es una emisión, un programa, ¿no es cierto?, más que especial. Y ya se van a dar cuenta en el transcurso del mismo. En este programa vamos a tratar en conjunto, porque son más de 6 profesionales los que van a hablar, vamos a tratar un tema que nunca en 26 años yo escuché hablar. No sabía que existía hasta el mes de mayo. Se corroboró en el mes de julio el diagnóstico. Ustedes dirán, ¿qué estás diciendo, Ana María? Les comento, vamos a hablar de fiebre mediterránea familiar. Los profesionales van a contar de qué se trata. Es una de aquellas enfermedades llamadas poco frecuentes, raras, huérfanas, que la mayoría de los médicos ni siquiera sabe que la enfermedad existe. Pues bien, yo tuve trastornos pequeños desde el nacimiento que todo indicaban que yo tenía una enfermedad. Pero todos los análisis clínicos, todas las radiografías, todos los estudios realizados a lo largo de más de 40 años, todo salía perfectamente bien. Bien. En mi interior, Mariano Favaloro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ana María. En mi interior, Mariano, vos sabés que yo decía, yo tengo que descubrir lo que tengo, porque yo tengo una enfermedad. Bien, quizá fui tomada o quizá no fui tomada ni tratada como correspondía, pero esto es una enfermedad rara. Mariano, ¿vos cómo decís que yo soy testadura? ¿Cómo es esas palabras que me decís? Sí, yo soy no, decímelas. Sí, perseguís la situación y bueno, por suerte hay que reconocer, te encontraste el diagnóstico. Lo que pasa es que es una enfermedad rara que hace menos de 5 o 6 años se empezó a estudiar y a conocer con más asiduidad. Y entonces es una enfermedad que no se conoce, nadie la va a pensar, obviamente. El cuadro que tenías vos habitual era una erisipela errante porque iba de una pierna a la otra y en ciertos momentos del año, pero nadie sabía por qué era. Y como generalmente ya lo dicen todos los trabajos nuevos que hay ahora sobre esta enfermedad, tiene una resolución relativamente rápida y yo siempre decía esto no es por un estreptococo, no era típico. El tipo de aparición, no había una relación causal por un estreptococo y no había ninguna lesión cutánea previa que la justificara. Entonces, no me cerraba, pero no tenía otro diagnóstico para dar. Todavía no sabíamos. No había diagnóstico y sé que a los 27 años terminé en el Muñiz con una infección de pie a ingle y me querían dejar internada y en ese momento el ministro de Salud, le dije, por favor, háblenle a fulano de tal, ministro de Salud, que yo vuelvo el lunes, pero si a mí me dejan encerrada acá, yo me muero. Y decían que me iba a morir si no me quedaba, y me fui.
Y me fui. Pues tenés una placa enorme, pero en realidad no había una causa infecciosa. Claro, con penicilina salí adelante. Siempre en la misma época. Yo creo que es una casualidad que salías adelante, no tratabas la causa. Yo todo lo tomo a partir de ahora, entre comillas. Por eso dije que tiene una evolución rápida. Exactamente. Y entonces, pareciera que la penicilina lo curaba, pero no era la relación. Si yo no tomaba penicilina, yo moría de la infección. La infección corría cada 20 centímetros. Cada 8 horas 20 centímetros. Me estudié tremendamente. Bien, como está todo en pañales, yo puedo decir que llegué a esto por mi padre. ¿tá? Y yo le decía a los médicos, yo le quiero hablar de mi papá. No, hábleme de su tema. ¿tá? Entonces al último, que después fui y le pedí perdón, le dije, yo no nací, ni de un repollo ni de una semilla, así que por favor escúcheme. Bien. El periplo todo no lo voy a contar. Agradezco a la tecnología, agradezco a la ciencia. Tuve la suerte de que existe el ADN. Así que tuve la suerte de ir a la persona indicada. Se estudió el genoma humano. Que se descubrió el genoma humano. Se estudió más que descubrirlo. Se estudió. El genoma humano en 2003-2004, un consorcio internacional logró decodificar todo el genoma humano completo y ahí empezó a acelerarse todos los diagnósticos genéticos y los posibles tratamientos. Bien, en el Hospital Garrahan el único ADN que se hacía era el de fiebre mediterránea familiar. El único. O sea que hasta ahí tuve suerte, porque inmediatamente llegué, me sacaron sangre y la mandaron a analizar. Hace un mes que tengo fiebre mediterránea familiar. Muchos de mi familia... Con el sello. Con el nombre y apellido. El único, de pronto, mis familiares, porque he mandado por Facebook, quiero conectarme, porque yo no debo ser la única. Hay mucha fibromialgia, hay mucha polimialgia y hay mucha nada. Tenés que buscar italianos del sur, que bueno, seguramente ahí, claro, ahí mi abuelo era de la Calabria. Sí, bien, pero quiero familiares para que no se llegue al punto de muy mayor descubrirlo, porque yo en un principio ya, obvio que la tenía, con un año de, antes se decía diarrea infantil. Ahí ya estaba el diagnóstico, pero no se podía. Nadie hubiera pensado. Mi bisabuelo y mi abuelo, estoy seguro que fallecieron muy jóvenes, 40 y 44 años, debido a que no había penicilina. Y si tuvieron la infección, como la tengo yo, todos los meses de diciembre, igual que mi padre, del 20 al 6 de enero, morían de infección. Todo está por estudio. Esta pequeña introducción se la hago, a tanta gente que hoy yo sé que nos está escuchando, para que crean y que para que vean, que yo sigo siendo la misma, que estoy bien, que estoy medicada y que día a día me siento mejor. Bien, vamos a hacer ahí el pequeño corte. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Ya tengo en línea a mi primera invitada de lujo. Virginia, ¿estás ahí? Sí, hola Ana María, muchísimas gracias y muchas gracias por tus palabras, mi invitada de lujo. Para mí es un honor poder difundir y hablar de lo que trabajamos. Exactamente, pero te lo digo de corazón. Gracias. Yo tuve la oportunidad de conocerte, ¿no es cierto? No es que es un llamado telefónico y no sé con quién estoy hablando. Bueno. Estoy con la doctora Virginia Llera, que es psiquiatra, presidente de la Fundación Heiser, primera ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras en Latinoamérica, representante del Consejo Federal de Discapacidad, presidente del capítulo latinoamericano en el Foro Internacional de ICOR.
por eso digo que aparte de ser una persona especial, es una prestigiosa profesional. Virginia, recién comienza nuestro programa y la gente en este momento está toda muy ansiosa escuchando y tratando de saber qué son las enfermedades poco frecuentes. Bueno, las enfermedades poco frecuentes, o como internacionalmente se denominan enfermedades raras, son aquellas que son poco conocidas por varios motivos. Una, porque muy pocas veces se manifiestan o aparecen en la población, o sea que cada una de las 7.000, porque son muchísimas, enfermedades raras, cada una de ellas afecta a poca cantidad de personas, pero en su conjunto son muchas y son poco conocidas porque muchas de ellas han sido descriptas, ha sido posible encontrar su diagnóstico, su nombre, gracias a las nuevas tecnologías que hoy contamos en genética y las tecnologías para los diagnósticos. Entonces, es un camino que hay que recorrer, que es nuevo, tanto para profesionales como para aquellos que sufren o que padecen estas enfermedades. Y será, por ejemplo, ¿cómo es el impacto, no es cierto, que recibe el paciente y su familia? Es muy importante porque, a diferencia de las enfermedades que son conocidas, cuando una persona está afectada por una enfermedad que es poco conocida, le cuesta primero conseguir el diagnóstico. Segundo, encontrar a un profesional que haya tenido experiencia en esa enfermedad. Cuando lo encuentra, a veces el tratamiento, no hay un medicamento para esa enfermedad. Y cuando lo hay, no siempre está disponible en nuestro país. Y si está disponible en nuestro país, a veces es costoso. Entonces, son muchos obstáculos que debe atravesar el paciente y su familia, con lo cual se genera una incertidumbre tan grande asociada a lo ya difícil de los síntomas, que hacen que esa persona y su familia vivan como si les cayó una bomba. Exactamente, eso es lo que se siente, Virginia. ¿Y cómo actúan en otros países, por ejemplo? Cuando en otros países, cuando empezaron a ver que eran muchas las personas que tenían distintas enfermedades raras, decidieron tomarlas todas en su conjunto para buscar políticas generales, o sea, hacer un plan como maestro, ¿no es cierto? No tomar enfermedad por enfermedad solamente, sino fijarse que hay cosas comunes a todas las enfermedades raras o poco frecuentes, de tal manera de poder ir más rápido a auxiliar a aquellos que hasta el momento no tenían visibilidad y que parecían ser nada más que hallazgos eventuales. Entonces, lo que hacen en otros países es generar políticas más abarcativas. Por ejemplo, generar información accesible para que la persona pueda buscar a un profesional o saber si existe algún tratamiento. Es decir, se ha trabajado mucho con la información para que ese periplo, para que esa dificultad para encontrar una solución sea más rápido y sea más eficiente y disminuir entonces la angustia. Sí, perdón. No, por favor. Y por ejemplo, ¿cómo se debería actuar? ¿Qué tendría que hacer la persona? Bueno, en principio, a lo largo de estos años, hemos ido generando algunas respuestas en el país. Una persona que tiene dudas si su enfermedad es rara o no, puede consultar siempre a alguna organización, por ejemplo como Heiser, que es donde nosotros trabajamos, para ver, para ir, afinando el lápiz hacia dónde dirigirse. Pero también, si tiene el diagnóstico ya de una enfermedad rara, tiene la posibilidad de buscar información con su médico, con aquel profesional que está comprometido en la búsqueda de respuestas, a ir buscando segundas opiniones. Bien, y por ejemplo, ¿cómo actúa Heiser, ¿no?, como organización de la sociedad civil? Una de las cosas que nosotros
primero empezamos a desarrollar es justamente esto, la información, y ayudar a que esta información sea accesible tanto para los profesionales como para las personas que lo padecen. Y en este sentido, ¿qué sería la información? Bueno, existen descripciones y listas de las distintas enfermedades raras, y además existen a nivel internacional organizada esa información para saber quiénes son los referentes internacionales de esas enfermedades. Bien, entonces, o sea que le brindan una ayuda total al paciente y también a la familia que está angustiada, ¿no es cierto? Yera, yo me quedaría horas charlando con vos porque sos un encanto de persona, pero lo que yo sí quiero que en el mes de diciembre, que sé que tenés que venir acá a un congreso porque vos estás en Mendoza, sí, vengas a piso y charlemos largo y tendido. Pero esto para mí realmente es espectacular porque la gente en este momento se está, uno dice desayunando, ¿no es cierto?, sí, de lo que significan las enfermedades raras o poco frecuentes. Te agradezco muchísimo, pero muchísimo tu tiempo. No, muchísimas gracias y muy buenas tus palabras que escuché al decir que vos estabas bien y que se puede. Yo creo que el mensaje positivo es fundamental para seguir buscando respuestas. Gracias, Ana María. Un beso enorme. Un abrazo. Gracias. Excelente, realmente, excelente, porque nos quedan claras muchísimas cosas que la mayoría de los que están escuchando la primera vez que lo escuchan, ¿no es cierto? Es esta. Estamos con un gran amigo, el doctor Roberto Glorio, que es profesor regular adjunto de dermatología de la UBA, máster en biología molecular también de la UBA. Glorio, ¿qué te puedo decir? Perteneces al staff de hace más de 15 años, calculo, gracias al doctor Mariano Favaloro, que realmente te acercó con buen tino al programa. Glorio, ¿qué podemos decir con respecto a la importancia de la genética en esta enfermedad, como en muchísimas enfermedades, pero en esta fiebre mediterránea familiar? Bueno, en principio, Ana María, gracias por la invitación. Y bueno, me toca hablar de la genética. Y en este caso tenemos que decir que, como mencionaste, es una enfermedad rara, que es genética, que es hereditaria, que es autoinflamatoria y que una vez que se diagnostica para toda la vida. Si bien tiene una evolución periódica, momentos en los cuales aparecen brotes y momentos en los cuales desaparecen, lo importante del diagnóstico genético es que es uno de los elementos que permite confirmar la enfermedad. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas son proteiformes, son bastante variadas. Como dijo el doctor Mariano Favaloro, es una enfermedad relativamente nueva, si bien la primera descripción es de 1908, el gen afectado recién se descubrió en 1997. Entonces, la tecnología que hay para hacer diagnóstico también es reciente. Por esto es que para los médicos no resulta una enfermedad de fácil diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la genética? Bueno, primero, para confirmar el diagnóstico. Segundo, para descartar otras enfermedades autoinflamatorias que tienen manifestaciones similares. Tercero, porque a veces hay ciertas mutaciones, ahora voy a explicar lo que significa, que marcan un pronóstico. La enfermedad, en algunos casos, puede afectar determinados órganos. Y si uno estudia determinadas mutaciones, uno puede saber cuál es el pronóstico. Entonces, ya que hablamos de mutaciones, ¿a qué me refiero? Vos bien dijiste que el ADN, que está en el núcleo de las células, es por todos conocido, y nosotros sabemos que en el genoma humano hay 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene uno paterno y uno materno. Todos recibimos uno del padre y uno de la madre. Esta enfermedad tiene, desde el punto de vista genético, un patrón que se denomina de carácter recesivo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar los dos genes, tanto el paterno como el materno, afectados para que se presente la enfermedad. Este gen, a su vez, se ha visto que está localizado en el brazo corto del cromosoma 16. Y ahí, el gen, que para que la gente lo entienda, el gen es un pedacito del ADN que permite que se elabore una proteína específica. Ese pedacito del ADN tiene a su vez
cierta complejidad y se pueden estudiar múltiples mutaciones. Hoy se han descubierto en esta enfermedad más de 90 mutaciones. Pero, por ejemplo, con la intención de dejar claro, si uno estudia una mutación específica, por ejemplo, hay una mutación que es la M697B. Esa mutación, además, puede marcar un pronóstico a padecer ciertas alteraciones que tiene la enfermedad. Con lo cual, hoy uno, desde el punto de vista genético, por vía directa, puede estudiar el gen, uno puede secuenciar el fragmento codificante del gen que se denomina exón, o puede estudiar las mutaciones, o también por vía indirecta uno puede analizar familias para tratar de ver si estos genes están presentes. Y aquí hay otra cosa importante. Hay algo que no me quedó claro. Por ejemplo, para que de pronto yo pueda, tengo la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Mi padre y mi madre la tuvieron que tener? En realidad, tendrían que haber tenido por lo menos uno de los genes afectados. Por ejemplo, si tu papá tenía un gen afectado y tu mamá tenía uno, cuando se combinaron... Uno diferente, que no tiene que ser el mismo, el 16. No. El gen puede estar localizado en ese cromosoma. Pero como son uno paterno y uno materno, sí, cuando se combinan, vos recibís uno de la madre y uno del padre. Y Bien. esos estaban afectados, eran portadores. Ajá. Con lo cual, al combinarse los dos, ahí se manifiesta la enfermedad. Por eso se dice que es recesivo. Si uno tuviera, por ejemplo, del par uno solo afectado, Eso se llama heterocigota y eso no daría la enfermedad, daría el estado de portador. Quiere decir que uno tiene el gen, pero eso no se expresa en una clínica. Para que se exprese clínicamente tienen que estar los dos afectados, el gen materno y el gen paterno. A su vez, esto hablando dentro de la estructura más macromolecular, del cromosoma. Pero esto es complejo porque uno estudia a nivel genético, uno estudia a nivel molecular. Y ahí hay diferentes mutaciones, por eso hablaba más de 90. Entonces uno cuando recibe el estudio, recibe esto que yo decía, un numerito con 2 letras. Y eso marca una mayor o menor tendencia. Lo importante y lo conceptual es que se ha descubierto la alteración, se ha descubierto el gen, y hoy uno a partir de eso puede sospechar y diagnosticar la enfermedad. Perfecto. Se dice que esta enfermedad puede llegar a ser... por ejemplo, vos hablabas de los genes, ¿no es cierto? Para que se entienda la gente, a través de los genes hasta tenemos el color de ojos, de piel, ¿no es cierto? No solo enfermedades. Y se dice que esta enfermedad se salteaba, yo digo todo ABA porque yo soy el otro lado de las cosas, se saltea una generación. En mi caso, y en el caso de mi padre y mis abuelos, pasó de generación en generación, de generación en generación. Es lo raro. No se salteó nada hasta mí. No, lo que pasa es que eso es lo que se denomina patrón autosómico recesivo. Sí. A veces puede saltear y a veces puede no saltear. Depende de la combinación. Bien. Por eso te digo que cuando se juntan los dos en estado de portador, ahí se expresa. Bien. Pero el hecho de que salte o no, o que se afecten a parientes más alejados o más cercanos, depende de la combinación. Es un azar eso. Perfecto. Ahí no lo podés predecir. Benditos sean los genes, ¿no es cierto? No, lo bueno es que hoy está disponible la tecnología Claro. para poder hacer diagnóstico. Ese es el Ajá. mensaje a transmitir. Hoy está disponible y uno a partir de eso después interpreta las manifestaciones clínicas. Genial, Glorio, genial, porque es un tema difícil de explicar y fuiste más que claro y conciso. Bueno, te agradezco muchas gracias. muchísimo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hablemos de salud. Pasito a paso vamos sabiendo qué es la fiebre mediterránea familiar. Ahora estamos con un gran amigo, el doctor Ernesto Gutfreund, 26 años que lo conozco porque transmití 10 años desde el Hospital Santo Yani, donde él pasó parte de su vida, ¿no es cierto? Él es médico reumatólogo y clínico, profesor emérito de la Facultad de Medicina y, bueno, un tema reumatológico, ¿no? Fiebre mediterránea familiar en adultos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta, muy feliz realmente de tenerlos, ¿no? Y de, bueno, haber descubierto lo que he descubierto para mi generación y las venideras. Gutfreund, ¿qué es la fiebre mediterránea familiar? Bueno, vamos a empezar. La fiebre mediterránea familiar tiene muchos nombres, cada uno incompleto, pero tiene muchos nombres. La primera definición fue en 1908, como dijo el colega, por Geneway en 1908, el primer trabajo. Después aparecieron muchos. A través del tiempo se fue conformando el cuadro clínico. En lo que respecta a la reumatología, sí, toma alguna articulación, junto con la peritonitis, la pleuritis, es decir, es una inflamación de las serosas, paroxística. ¿Qué es la serosa? La serosa es la pleura, el peritoneo y la sinovial en el caso de la artritis. Es una artritis inflamatoria no erosiva, esto es lo importante, que es dura muchos años, si bien es cíclica, dura muchos años. Eso conlleva a tener otra enfermedad cuando no es tratada, que es la amiloidosis, ¿cierto? Puede llevar a la muerte. Puede llevar a la muerte. Exacto. Es una enfermedad no curable, pero sí tratable. La colchicina es el gran remedio. Es el primer remedio descubierto en la humanidad por Hipócrates. Y sigue siendo el más barato y el que sigue salvando vidas. No, perdón, doctor. El más barato, no, en una semana de 40 pesos se fue a 200. Está, porque debe haber muchas personas con la necesidad de esta droga. Y en este bendito país que tenemos, cuando hay demanda, se aumenta. Sí. El precio me refiero. ¿Está? Justo fue porque a mí me pasó. O sea que te lo digo con conocimiento de causa. Continuamos. Es el medicamento que se usa para la gota úrica, ¿no es cierto? A mi padre se lo dieron porque entre el mal diagnóstico era reumagotoso. Claro. Y casualmente... Bueno, por suerte también lo atendían. Exactamente, doctor. Los descubrimientos salen por el azar. Exacto. Así apareció la penicilina. Sí. Bueno, comienza no en la primera infancia como te pasó a vos, sino entre los 12 y 15 años y va desarrollando. La sinovitis es la inflamación de la articulación. Cualquier articulación cede a los pocos días o a las pocas horas con alta fiebre, generalmente con alta fiebre, y no desarrolla, respecto al laboratorio, muy poco, da el laboratorio solamente proceso inflamatorio, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda, y nada más. El resto escapa a las necesidades del laboratorio, radiológicamente tampoco da mucho, el diagnóstico es clínico.
Es una enfermedad poco frecuente. Yo te quiero comentar algo porque es como que entre todos hacemos el aprendizaje, ¿no? Escuchando al paciente, como yo digo, bendito sea aquellos médicos que le dedican más de 7 minutos para sacar el diagnóstico de un paciente. Pero hoy en la vorágine que se vive, y lo paso también por la parte monetaria, no hay tiempo y el médico de hospital está más que excedido. Entonces no hay tiempo para escuchar al paciente, que es el que va a dar el diagnóstico, y yo le digo a la persona, despierten el médico que llevan adentro, porque nosotros sabemos dónde nos duele. A mí jamás, exceptuando cuando tengo la entre comillas erisipela, ahí tengo vómitos y fiebre enseguida, y después la infección. Pero si no, yo no tuve nunca fiebre. Lo que yo fui tratada desde los 40 años a la fecha, diagnosticada, calores menopáusicos. Pero eran unos sofocos, te digo eran, porque desde que comencé hace 1 mes y medio con la colchicina, cada vez se den más. Y hay días que ni lo siento. Eran unos sofocos tremendos que me inflamaban digamos, el lugar donde están las sienes, y pasaba la sangre, pero a borbotones, y yo sentía como que me descomponía, y donde estaba disimulaba, porque digo, bueno, un calor menopáusico, pero evidentemente no era porque la colchinilla me lo está sacando. Colchicina. Perdón, colchinilla es el animalito, ¿no? Bien, la colchicina. Y sí. Esas cosas pasan. Sigamos. No, que el cuadro clínico aparece la fiebre, puede aparecer la fiebre alta, también la inflamación. La inflamación puede actuar a cualquier elemento del organismo. Ajá. Hay una sustancia que se fabrica por la mutación, que es la marinostrina, porque viene de Mare Nostrum, en la zona del Mediterráneo. Ajá. Afecta más armenios, turcos, judíos, italianos, españoles. Los españoles tienen una gran organización respecto a esta enfermedad. Exacto, lo he leído. Y he leído también que ya cualquier paciente y muchos niños que llegan a los hospitales ni siquiera le hacen sacar un ADN, le dan la medicación. Sí. Bueno, certificamos. Italia, ¿no? Certificamos. También hay unas pruebas clínicas, que es la colchicina, ¿no? Cuando cede, significa que la enfermedad es cierta. Exacto. Pero lo que hay que evitar la continuación de la enfermedad, especialmente con la colchicina, porque se evita así la amiloidosis. La amiloidosis, que sería la forma peor de la enfermedad, ¿no es cierto? Una inflamación. ¿Y dónde ataca la amiloidosis? ¿En qué parte? Para que la gente especialmente, vitalmente al riñón. Ataca el hígado, ataca el corazón. Ajá. No, pero en este caso, especialmente al riñón, va afectándolo y llevando a la insuficiencia renal. Ajá. Bien. Por ejemplo, en mi caso particular, tenía la pierna izquierda totalmente inflamada, como la pata de un elefante. Y me doy cuenta, a medida que estoy tomando la colchicina, que tenía todo el cuerpo inflamado, porque se me caen los zapatos, pero también los pantalones. Así que era una inflamación, digamos, es lo que, completa, lo que te ¿no? digo, hay peritonitis, que muchas veces son operados de apendicitis o de otro cuadro agudo abdominal por un error diagnóstico. Ajá. Y lo mismo la pleuritis, la pleuresía que recubre, la pleura recubre a los pulmones. Otras veces afecta a ciertos vasos, trae vasculitis como elemento secundario. ¿Dónde ataca la vasculitis? A cualquier órgano que esté vascularizado, riñones, vasos, la frente, la temporal, ¿sí? Que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras vasculitis. Vos sabés que en mi caso especial, iba rotando, ¿no? No era siempre lo mismo, porque aparecían en lugares diferentes, despistaban a la gente. Obvio que yo caía en el Hospital Santo Yani, que tenía todos mis amigos, y yo te digo que me he salvado de una operación abdominal
porque ataca así el abdomen y te quedas hincada del dolor. Porque mis amigos estaban alrededor y no permitieron, porque si yo caía en otro lugar me hubiesen operado. Gutfrein, después, si quedó algo, seguimos, ¿está? Pensá lo que podemos agregar, porque ya tengo en línea al doctor Rubén Cutica, ¿es así? Así es, buenos días. Buenos días, doctor, es un gusto realmente escucharlo. Le cuento a la audiencia que el doctor Rubén Cutica es reumatólogo pediatra, consultor en reumatología pediátrica del Hospital Pedro de Elizalde y Hospital Británico de Buenos Aires, director de la carrera de especialista en reumatología pediátrica de la Facultad de Medicina. Doctor, bueno, estamos hablando en especial, ¿no es cierto?, en este programa, de enfermedades raras y especialmente de la fiebre mediterránea familiar. Y yo quisiera que explique a la audiencia cómo se manifiesta en los niños. Bien, la fiebre mediterránea familiar entra dentro del grupo de las denominadas enfermedades autoinflamatorias. Y tiene una mayor incidencia racial en la gente, como el nombre lo indica, de la zona del Mediterráneo y del este europeo, como Turquía, árabes, israelitas. Es donde se da el mayor número de pacientes. Esta enfermedad tiene características que es familiar, o sea que hay varios miembros de la familia que lo padecen. Y es uno, o sea, puede tener un comienzo en la infancia, y la característica fundamental es la fiebre. Fiebre que es recurrente, o sea, tienen episodios febriles. Cuando aparecen esos episodios febriles, en general se asocia también a manifestaciones articulares. Tienen dolor articular, pueden tener inflamación en las articulaciones y además pueden inflamar las serosas. Las serosas son las membranas que recubren ciertos órganos, como por ejemplo puede ser el pericardio y dar una pericarditis, una membrana que recubre los pulmones y dar un derrame pleural, y también puede afectar el peritoneo. De ahí que muchos de estos pacientes inician su enfermedad a veces con dolor abdominal, un dolor abdominal importante que es obviamente visto por un cirujano y muchas veces es interpretado como una apendicitis. Exactamente. Porque además aumentan los glóbulos blancos, aumenta la eritrosedimentación, está la fiebre, y muchos de estos pacientes son pasibles de una cirugía por el supuesto diagnóstico de apendicitis. Doctor, recién lo estábamos hablando porque precisamente acá está un colega suyo, el doctor Gutfrein. Ah, hola. Acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, viejo. Gusto escucharte. Gracias. Doctor Cutica, también una de las manifestaciones de la niñez puede ser diarreas. No es la manifestación más frecuente, o sea, yo le diría que lo fundamental es la fiebre. Es la fiebre, bien. Es la fiebre, y por eso es que es importante tener en cuenta esta enfermedad. Y cuando uno ve un paciente con dolor abdominal, con fiebre, con compromiso articular, también interrogar acerca de los orígenes familiares. Y si hay casos en la misma familia, porque eventualmente eso puede orientar hacia el diagnóstico de fiebre mediterránea familiar si es que hay otros miembros de la familia que la padecen y que tienen un origen étnico que es compatible con la fiebre mediterránea familiar. Y eso muchas veces puede hacer que
un paciente evite una cirugía innecesaria. Exactamente, doctor. Yo le comento ahora, en el aire, porque usted no lo sabe, yo me descubrí hace un par de meses, yo la descubrí, la fiebre mediterránea familiar. Por años pululé por muchos médicos, pero bueno, de pronto con el ADN rápido fue la solución. Sé de todos los síntomas que usted está contando y realmente es una explicación tan amplia y tan precisa que es para tener en cuenta a las mamás, ¿no es cierto?, cuando comienzan sus niños de pronto con, como usted está diciendo, con estos síntomas, y más un niño que no se sabe expresar. Uh-huh. Así es. Es muy importante que esta enfermedad se tenga en cuenta en el diagnóstico diferencial de los niños con fiebre, compromiso articular y dolores abdominales que a veces hacen, como le decía antes, sospechar la posibilidad de un cuadro quirúrgico. Exacto. ¿No? Doctor, ¿usted ha tenido casos de fiebre mediterránea familiar? Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el pronóstico, doctor? En general, favorable, muy favorable. Ajá. Porque una cosa importante es que si uno diagnostica esta enfermedad tempranamente y la trata adecuadamente, uno evita a veces complicaciones de la enfermedad, como puede ser amiloidosis, que es un depósito de una sustancia que puede llegar a afectar el riñón, por ejemplo. Y si uno lo trata al paciente con colchicina adecuadamente, uno logra controlar los brotes de la enfermedad y al frenar la inflamación se evita en general esa complicación. Ajá. Entonces, uno no puede evitar que aparezca la enfermedad, no tiene prevención. Uno no puede, si lo deja evolucionar al paciente, no va a evitar que aparezca una complicación. Pero si uno lo trata correctamente y lo trata tempranamente, entonces uno sí puede evitar complicaciones. O sea, Perfecto. Tratar de evitar que un paciente que tiene una fiebre mediterránea familiar pueda tener una complicación renal o una complicación cardíaca asociada a el desarrollo de lo que se llama amiloidosis. Bien, doctor. Y yo me voy a poner nuevamente en comunicación con usted y le voy a pedir, por favor, que yo sé que hoy no pudo venir a estudios, para que venga acá a los estudios y, bueno, contarnos acerca de esta y otras tantas enfermedades poco frecuentes que la gente no sabe, ni muchos médicos, de que existen. Sí, por supuesto. La artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente de los chicos, la gente piensa que el adulto o el anciano puede tener artritis solamente. Exactamente, y cuando doctor. uno hace un diagnóstico de artritis juvenil en un chico, sí. Y bueno, surgen en los familiares, en los amigos, en los vecinos, miles de dudas. Bien. Y planteos como diciendo cómo a un chico va a tener artritis. El doctor se equivocó. Bien, doctor, el próximo tema que va a venir a hablar, prométame que es este, que me parece muy interesante, el que me está planteando. Bueno, se lo prometo. Le agradezco mucho, mucho su atención de habernos atendido. No, y gracias a ustedes por poder darle difusión y que estas cosas que son poco frecuentes existen. Sí. Y si existen, aunque sea para un paciente, existe. Exactamente, entonces, doctor. Es muy importante. Esto es excelente lo que acaba de decir. No es un número, es un ser humano. Así es. Un beso enorme y muy buenos días. Muchas gracias. Adiós, buen día. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y ya estamos con otro gran amigo, bueno, amigo de la vida, y por algo está hoy acá.
O sea, cuando uno se acerca a alguien, no sabe en qué momento van a estar nuevamente juntos y hablando con respecto a algo tan importante para mí como son las enfermedades raras. Estamos con Emilio Roldán, que es doctor en medicina y médico farmacólogo graduado en la UBA, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Investigaciones Médicas en Enfermedades Raras, director científico de Gador Sociedad Anónima, representante de proyectos e innovación, miembro del capítulo de enfermedades raras del esqueleto, perteneciente al Comité Ejecutivo Internacional de Enfermedades Raras ICOR, entidad con oficinas en Suecia. Este es el último nombramiento. Asesor científico de la Fundación Heiser para Enfermedades Raras de América Latina. Realmente es más que un lujo, Roldán, tenerte en el programa, hablando ya de enfermedades poco frecuentes. Gracias, Ana, el placer es mío y quizás el enfoque que puedo ayudar para tu programa es el de las drogas huérfanas, que son las drogas que se usan básicamente para tratar las enfermedades raras y que se llaman huérfanas porque son medicamentos que se han investigado o distribuido o producido sin tener los recursos económicos suficientes. De ahí el nombre de huérfano, no tienen quien lo soporte, quien lo apadrine. Y en ese sentido, quisiera dejarte algunos mensajes importantes que, bueno, se están hablando mucho en los congresos internacionales ahora, y son los siguientes. Naciones Unidas está hablando de que la salud para todos, que debe incluir a las enfermedades de las minorías. Es decir, un país que tenga buena salud no tiene que dedicarse solamente a la salud de las mayorías, como escuchamos frecuentemente, sino también incluir los casos como el tuyo o los que pasa, de los 7.000 que decía hoy la doctora Llera, que tiene que ver con estas enfermedades. Y en cuanto a tratamientos, es un proceso que está recién comenzando. Podemos decir que hay 500 tratamientos para estas enfermedades, pero nos decía hoy la doctora que hay 7.000 enfermedades, o sea que es mucho más el vaso vacío que el vaso lleno. Claro, lo que preocupa un poquitito es que muchos de estos tratamientos, como son hechos en condiciones especiales, son muy caros. Entonces uno dice, bueno, cuando se llena el vaso, ¿cómo solucionamos el problema económico? Entonces hay dos puntas que hay que arreglar. Una, el derecho del paciente a ser asistido, a tener un tratamiento igual que cualquier otra persona en la República Argentina, y la otra, cómo hace la sociedad para bancar, si me lo permitís decir así, totalmente, un problema económico. Pero no es una cosa o la otra. Digamos, se pueden hallar fórmulas conciliadoras, fórmulas muy racionales, como lo han hecho ya otros países, en base a un plan nacional. En la Argentina lo que le está faltando es que todavía está un poquito desordenado con la atención de estas enfermedades. Entonces lo que necesitamos es orquestar, armar un plan nacional que pueda empezar a racionalizar qué medicaciones, qué se investiga, qué pacientes, cómo se diagnostica. La peor cosa es no tener buenos diagnósticos, como decían hoy los doctores, y bueno, porque la gente es operada por otra cosa, es tratada por otra cosa, y eso implica más gastos, y bueno, es toda una serie de condiciones que hay que empezar a alinear para que, bueno, podamos tener una satisfacción en cuanto a la atención de pacientes que tienen enfermedades minoritarias y sin que eso sea un peso grande para el resto de la sociedad. Ajá. Yo aporto algo desde mí y digo, ¿cuántos pacientes de pronto con fibromialgia, polimialgia, neuropatía, están siendo tratados mal, ¿no es cierto? Mal diagnosticados. Mal tratados y con consecuencias también en su vida personal, en su calidad de vida, y eso implica también un costo que hay que empezar a sumar, además del económico, ¿no? Ajá. O sea que lo que yo más deseo es poder instalar el tema, en especial, ¿no es cierto?, de fiebre mediterránea familiar, y sé que me van a ayudar tanto la doctora Llera como el doctor Roldán, para poder nuclearlos, para poder armar una asociación o una fundación, ¿no es cierto?, para a ver qué se puede hacer. Hace 33 años, una señora que tenía una enfermedad distinta, pero también rara, hizo lo mismo en Estados Unidos. Esa señora hizo una fundación chiquitita, luego más grande, llegó al gobierno, se hizo una ley y cambió la historia. Eso es lo que, o sea, en mi vida me propuse muchas cosas. El doctor Favaloro me mira y dice que soy terca y seguidora, y yo pienso que cada uno en nuestras vidas tenemos una misión,
y que por algo yo elegí el periodismo médico. Recién en este momento me doy cuenta que mi misión quizá sea esta, ¿no es cierto? La de seguir haciendo algo por los demás, los más necesitados, y algo en grande, porque se dice que en la Argentina hay 1000 casos. Yo digo, bueno, ahora pueden decir 1001. ¿No es cierto? No hay un registro real. Yo he clasificado a los pacientes en 3 categorías. Unos son los que reciben la noticia del médico que tiene una enfermedad rara y se deprimen. Otros son los que empiezan a huir, a desentenderse, a ignorar. Y la tercera clase de personas son los que empiezan a decir, no, yo voy a cambiar las cosas, voy a luchar, voy a activar, voy a hacer que esto se conozca, voy a ir a las facultades, voy a ir a los medios, voy a hablar con los legisladores. Y esas personas son las que realmente están haciendo un experimento social muy interesante en la Argentina, que es trabajar para las enfermedades raras. Bien, ¿vos por qué llegaste a las enfermedades Igual raras? Que creo que casi todos los que estamos en esta temática, es porque algo nos pasó en la vida que hizo que en algún momento cambiáramos de nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Yo tengo en la familia un caso, un hijo que tiene ya bastante edad, pero no tiene diagnóstico de su condición. Está recibiendo tratamientos, pero no tiene diagnóstico. Entonces no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder en el futuro, cuál es la evolución que puede tener. No es un caso grave, digamos, pero bueno, me pasa. Pero además, a cierta altura de mi carrera de medicina, empecé a decir, bueno, basta de estudiar lo que ya todos conocemos y empecemos a estudiar lo que hace falta aportar y al conocimiento general de la medicina. Roldán, te agradezco muchísimo. Vamos a tener más tiempo para desarrollar más temas. En el día de hoy es un pantallazo en general y te agradezco tu presencia. Yo soy el agradecido y hasta pronto. Estamos ya con el licenciado Gastón Colodro, que es psicólogo y psicoanalista, y nos va a hablar de un tema importantísimo como broche de oro del programa, como es la importancia de la psicología para mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno. Muy buenos días, Colodro. Buenos días, gracias una vez más por invitarme. Bueno, la importancia del psicólogo es, digamos, importante y fundamental, más en estos diagnósticos de enfermedades tan raras. Lo importante es, como decía el doctor, obviamente hay un carácter resiliente en los pacientes, como decir, bueno, este trabajo social que vos estás emprendiendo es una de las formas de impacto emocional, ¿no? Porque uno puede quedar relegado a esta enfermedad o a la enfermedad que se le diagnostique, o también puede hacer esta movida, por así decirlo, social y querer enseñar y transmitir ciertos conocimientos acerca de la enfermedad. Y por otro lado también están estos pacientes que nosotros nos vemos obligados desde la clínica a ayudar, que son estos pacientes que se identifican de alguna manera con la enfermedad, que son conscientes de que, digamos, tienen una enfermedad, pero también lo son. O sea, hay pacientes que creen ser la enfermedad, entonces esto influye en su salud mental, en su vida social. Lo importante es poder sacar a estos pacientes desde ese lugar y, o sea, hacerles comprender que tienen una enfermedad, pero que no lo son, ¿no es cierto? O sea, hay pacientes que se identifican muchísimo con una enfermedad, y más cuando es una enfermedad rara, ¿no? Que está el tema muy ansiógeno de la pregunta que dice, ¿por qué me tocó a mí? Vos sabés que esto es muy normal, ¿no es cierto? El por qué me tocó a mí. Yo cuando recibí la noticia, la recibí por medio de un mail que me mandaron con un ADN positivo. Sí. O sea que solita frente a la computadora lo recibí. El primer momento me puse a llorar, pero todos fueron décimas de segundos, ¿no? Porque yo digo momento, 1 segundo, 2 segundos, lloré. Después empecé a agradecer, digo, gracias a Dios. Yo lo sabía y me reía, yo lo sabía. O sea que dije, me cambió la vida, ¿está? Sí. Y no todos reaccionan de esa manera. Exacto. Bueno, el que no reacciona de esa manera, lo importante cuando nos llega a la terapia, justamente es hacer que acepte, y que es un lema que tenemos mucho los psicoanalistas y los psicólogos, que es aceptarlo y saber qué hacer con eso. En este caso, bueno, un ejemplo maravilloso que dio el doctor y que también está pasando con tu historia, es esto de la resiliencia, justamente, que es tomar algo que en principio parece negativo, convertirlo en algo positivo, ¿no? Y vos pensás
que no solo el paciente, sino que la familia necesitaría de un apoyo psicológico? También, dependiendo del carácter de la gravedad de la enfermedad, o sea, también depende cómo el paciente lo afronta, ¿no es cierto? Hay pacientes que pueden decirle a su familia, bueno, tengo tal cosa, y no transmite esa gravedad. Sí, también está mucho en el discurso del paciente, pero lo importante en este caso, sí puede solicitar o necesitar, mejor dicho, terapia psicológica a la familia, por supuesto, pero el paciente es fundamental, el carácter emocional del paciente, cómo él afronta esta situación, ¿cierto? Colodro, yo te agradezco muchísimo tu atención, el tiempo se fue volando, desde ya, como sabés, perteneces al staff, vamos a charlar largo y tendido de esto y otros temas. Bueno, un placer. Prácticamente nuestro programa llegó a su fin, Mariano Favaloro. Yo, bueno, como siempre te agradezco que hace 17 años que estás conmigo, que realmente el día que te hablé y te dije creo que tengo esta enfermedad, me dijiste dame un par de horas y después me llamaste y me felicitaste. No sé de tu parte qué se puede agregar. ¿A vos te parece que entre los órganos podría el corazón estar involucrado en esta enfermedad? Y a veces esta enfermedad, ya lo mencionó el doctor Gutfreund, trae la producción de proteína mieloide, y entonces puede haber depósitos mieloides en distintos órganos, corazón, riñones y eso. Generalmente es después de una etapa crónica y de mucha actividad de la enfermedad. Si no hay tanta inflamación y si ya iniciaste el tratamiento, si bien tuviste unos años de progresión, creo que te vas a liberar de esa posibilidad. El espíritu no me salva a mí. Así es. Yo puedo. Por lo menos no hay ninguna evidencia. No hay así evidencia. Que no creo que progrese. Me analizaron desde los cabellos hasta el dedo gordo del pie. Así que bueno, puedo contarlo con felicidad y ayudar a partir de ahora a muchísima gente. Mariano Favaloro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hoy me acompañaron, que forman parte de mi staff, de mi vida, y les agradezco de corazón. Con respecto a la audiencia, gracias a todos los que en este momento me están escuchando, estoy bien, estoy contenta y los espero a todos la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ahora es tiempo de vivir